¿Qué pasaría si te dijera que hubo un jugador de la NBA que físicamente no parecía poder lanzar un pase normal? Desde impresionantes pases sin mirar hasta su icónico pase con el codo, imposible de replicar, Jason Williams fue realmente uno de los mejores pasadores en la historia de la NBA. Sus momentos destacados son, honestamente, algunos de los mejores en YouTube. Pero, ¿cómo desarrolló esta habilidad única que le permitió liderar a su equipo para ganar el campeonato de la NBA de 2006? ¿Y por qué eligió deliberadamente hacer pases mucho más difíciles de lo necesario? Bueno, para descubrirlo tenemos que remontarnos a 1994. La escuela secundaria DuPont, liderada por su base estrella Jason Williams y el ala Randy Moss, se enfrentará a Martinsburg en el Juego de Campeonato Nacional de Escuelas Secundarias AAA. Pero, ¿cómo es que la única escuela secundaria en Bell, West Virginia, una ciudad que tiene poco más de 1,000 personas, está compitiendo por un título nacional? Jason, cuya familia vivía en un remolque en el campamento de DuPont, gracias al hecho de que su padre, un policía estatal llamado Terry, tenía una llave del gimnasio de su escuela, se convirtió en uno de los mejores guardias del país. Las horas que pasó solo trabajando en su juego dieron frutos. ¿Sabes? Fue agradable. Entraba ahí 3 o 4 horas solo, driblando, haciendo ejercicios de manejo de balón. Nunca realmente tiré el balón durante esas 3 o 4 horas. Estaba ahí solo, recuerda. Su habilidad única para usar su imaginación también fue clave. Estoy en el gimnasio solo, hermano, como golpeando presiones, cruzando la mitad de la cancha, recogiendo el balón. Ahora me estoy quedando atrapado. Estoy tratando todo tipo de pivotes locos y cosas así, solo porque sé que me voy a quedar atrapado en el juego alguna vez y podría necesitar ese pivote loco. Combinado con su conexión con su compañero de fórmula, Moss, una alianza formada tanto en la cancha como en el campo, ha guiado a DuPont a estar a solo 32 minutos de ser coronado campeón nacional. A medida que avanzaba este juego que debían ganar, la química entre Jason y Randy era clara. Williams no solo estaba lanzando dimes locos por detrás de la espalda y pases de mariscal de campo por toda la cancha, sino que también estaba encestando una canasta tras otra. La capacidad de élite del adolescente para anotar era, a menudo, la razón por la que sus compañeros estaban completamente abiertos. Sin embargo, a pesar de un esfuerzo de 26 puntos por parte de su estrella, DuPont finalmente llegaría a casa con las manos vacías. Y este fue solo el comienzo de los problemas de Jason, porque el entrenador universitario que lo había reclutado para Providence, Rick Barnes, aceptó un nuevo rol en Clemson. Y el nuevo entrenador, Gillen, no solo no valoró su coeficiente intelectual de baloncesto, sino que trajo a otro base, God Shamgot. Williams, al darse cuenta de que probablemente pasaría su primer año en el banquillo, se retractó de su compromiso y se vio obligado a asistir a la Academia Militar Fort Union. Sin embargo, cierto entrenador asistente que le había rogado a su superior que firmara al nativo de Bell, acababa de aceptar un papel de entrenador en jefe en Marshall. Billy Donovan, quien, a diferencia de la mayoría de los entrenadores universitarios, no vio banderas rojas al observar a Jason dominar. No, vio a un genio del baloncesto, uno que iba a llevar a Marshall a nuevas alturas. Pero, ¿podía un base showboy, rápido, tener éxito en el juego universitario, mucho más lento? Antes de poder responder a esa pregunta, Jay Will se vio obligado a quedarse fuera durante toda la temporada 1994-1995 debido a las reglas de la NCAA. Sin embargo, ese tiempo le ofreció más oportunidades para trabajar en su juego. Jason entrenó estrechamente con el entrenador Donovan, quien lo hacía realizar ejercicios de manejo de balón y pases mientras usaba pesas en las muñecas. Gracias a ese año de trabajo, Williams lideraría a su equipo de Marshall a un récord mejorado de 17-11 durante la campaña 1995-96. Pero este éxito finalmente conduciría a su caída, porque Florida, otra universidad de la División B, notó el talento ascendente de Billy Donovan y lo reclutó para liderar su programa, lo que devastó a Jason. Cuando me iba, me estaba esperando afuera y me agarró. Me dijo, «Quiero ir contigo». Y le dije, «Jason, tú eres de West Virginia, estás aquí, quédate aquí». Me respondió, «No, pero quiero ir contigo». Williams, entendiendo que una vez más se vería obligado a emprender otra temporada, siguió al entrenador que creía en sus habilidades a Florida. ¿Fue esta una decisión inteligente? Porque Shade Will odiaba la escuela.
Regularmente, el ahora joven de 21 años llegaba tarde o simplemente se negaba a asistir a clase. Por lo tanto, el entrenador Donovan lo castigó. El razonamiento de Jason para esto era simple, ya que creía que despertarse temprano le daba una ventaja sobre sus compañeros de equipo. Y durante la temporada 1997-1998, este trabajo extra estaba dando sus frutos. El ahora Florida Gator estaba promediando 17.1 puntos, 6.7 asistencias y 2.7 robos por partido. Su incapacidad para lanzar pases normales solo atraía más y más miradas de los equipos de la NBA. Sin embargo, 17 partidos en su tercer año, la vida de Jason daría un giro oscuro, ya que por segunda vez Williams había sido sorprendido fumando, como Billy Donovan los llamó, cigarrillos para zurdos, lo que resultó en su expulsión del programa de Florida. Si bien la mayoría quedaría devastada, el nativo de Virginia Occidental tenía una perspectiva diferente. Afortunadamente para el base estrella, cierta persona cambiaría su vida para siempre. Nick Anderson, un forward del Orlando Magic, había estado sentado en las gradas el 17 de diciembre de 1997, viendo cómo Florida State escapaba por poco con una victoria contra los Gators. Nick, sin saber mucho sobre el juego universitario, se quedó atónito al ver la capacidad bruta del número 55 para dominar un juego, no solo con su puntuación, sino también con su habilidad única para acumular asistencias. Sorprendido por lo que acababa de presenciar, Anderson instó a su agente a fichar al joven guardia. Una vez que Jason entendió que la NBA era su único camino a seguir, aceptó la amable oferta del jugador de Orlando y firmó con el agente de Nick, quien luego le dio acceso a los entrenamientos de temporada baja del Magic. Mientras que los scouts ya habían visto de lo que Williams era capaz en el baloncesto universitario, estos entrenamientos previos al draft contra atletas legítimos de la NBA permitieron a los equipos comprender cuán talentoso era el nativo de Bell. Jason rápidamente se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la liga. Equipos como los Sacramento Kings, que habían hecho público su interés en el fenómeno de la escuela secundaria Kobe Bryant, solo para luego ser superados por los Lakers en el draft, le dijeron a los medios que no tenían interés en seleccionar al ex Gator. Pero el 24 de junio de 1998, esto sucedió. Con la séptima elección en el draft de la NBA de 1998, los Sacramento Kings seleccionaron a Jason Williams, de la Universidad de Florida. Aún así, quedaban dudas. ¿Un jugador que elige deliberadamente lanzar pases locos realmente podría liderar una franquicia de la NBA? ¿O simplemente fue elegido como un espectáculo secundario? With the 7th pick in the 1998 NBA draft, the Sacramento Kings select Jason Williams from the University of Florida. Bueno, Rick Adelman, el entrenador en jefe de los Sacramento Kings, le diría a su nuevo base algo muy interesante antes de su primer juego. Me dijo antes de que saliéramos para el juego: si bajas y lanzas un pase por detrás de la espalda y sale fuera de los límites, no te preocupes. La próxima vez inténtalo con la izquierda. Sin otro base para tomar su lugar e inspirado por la confianza que le dio su entrenador, Williams anotó 21 puntos, lanzó 3 asistencias y consiguió 5 robos en su debut en la NBA, sorprendiendo no solo a los fanáticos de los Kings, sino a toda la organización. Finalmente, habían encontrado a su base del futuro. A medida que avanzaba la temporada 1998-1999, Jay Will seguía sorprendiendo a todos con su incapacidad para lanzar un pase normal. Casi cada pase se hacía de manera espectacular, y su filosofía de baloncesto estaba ayudando a los Kings a alcanzar nuevas alturas. Aunque a sus compañeros les tomó un tiempo acostumbrarse a jugar con alguien tan ansioso por pasarles el balón, a veces parecía magia. Todos finalmente se acostumbraron al estilo de juego desinteresado de Jason, incluidos Chris Webber y el forward de nivel All-Star, por quien los Kings habían hecho un intercambio durante la temporada baja. Williams y Webber no solo compartían un fuerte deseo de éxito, sino que también encontraron puntos en común con sus travesuras fuera de la cancha. Webber también se había enfrentado a problemas por su uso de cigarrillos con la mano izquierda.
Y si bien la mayoría pensó que esta era la razón por la que Chris y Jason se volvieron cercanos, en verdad fue algo más. La pareja, a diferencia de la mayoría de los atletas de la NBA, prefería quedarse en casa con sus esposas y a menudo eran los primeros en llegar y los últimos en irse de las prácticas. Una ética de trabajo que le permitiría a Jay Will dominar en otra área de la cancha. La velocidad de Williams, junto con las habilidades de manejo del balón que desarrolló en el gimnasio de la escuela secundaria DuPont, lo hacían casi imposible de marcar. Un punto que Rocky, de los Kings, demostró al cruzar absolutamente a uno de los principales defensores de la NBA, Gary "el Guante" Payton. Un movimiento que catapultó a la séptima elección al estrellato. Pero no fue solo su juego lo que lo impulsó a la fama. Un agente de marketing de los Sacramento Kings le sugirió a su novato en ascenso que lo llamaran Chocolate Blanco, un apodo al que J. Will le tomó gusto de inmediato. Chocolate Blanco completaría su primer año en la liga con un promedio de 12.8 puntos, 6 asistencias y 1.9 robos por juego, lo que resultó en que Jason terminara justo detrás del premio al novato del año. Pero sus Kings finalmente regresaron a la postemporada como el séptimo sembrado. Sin embargo, su oponente de primera ronda no fue otro que los campeones de la Conferencia Oeste de 1997 y 1998, los Utah Jazz, un equipo que derrotó a los jóvenes Kings por unos asombrosos 30 puntos en su enfrentamiento inicial, una actuación que dejó a todos, excluyendo a los de la organización de Sacramento, creyendo que la serie ya había terminado. Era el 10 de mayo de 1999, Jason Williams seguiría el mismo consejo que su entrenador en jefe le había dado hace unos meses, lanzando esta alucinante moneda de 10 centavos, además de acertar múltiples desvanecimientos increíblemente difíciles. Los movimientos complicados de Howell resultaron en que el base novato anotara 18 puntos, diera 3 asistencias y lograra 2 robos en la victoria del segundo juego. Pero esto no fue todo, porque en su siguiente batalla con Utah, impulsado por su ensordecedora multitud local, Jason Williams escuchó a The Crowd. Williams lanzaría lo que sería el mejor pase de su joven carrera, una bala no-look a Chris Williamson para la bandeja fácil y abierta. Aturdido por lo bien que estaba jugando este grupo juvenil, Utah finalmente perdería el tercer juego en tiempo extra, lo que resultó en que Sacramento estuviera a una sola victoria de pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, el veterano Jazz, un equipo que se había enfrentado a los legendarios Chicago Bulls de Michael Jordan, comenzaría a desentrañar a los Kings. El base que había dirigido el barco de Utah en su camino a repetir finales, John Stockton, destacó una falla en el juego de Williams. Stockton obligó a Jay Will a cometer 2.6 pérdidas de balón por partido, una mancha en el rendimiento de Jason que resultó en que el Jazz escalara su camino de regreso, ganando los 2 últimos enfrentamientos y enviando a Sacramento a empacar. El Chocolate Blanco estaba devastado y prometió corregir su debilidad y llevar a los Kings a nuevas alturas, porque si no podía, Sacramento probablemente enviaría su séptima selección del draft de 1998 a otro lugar. El 12 de febrero de 2000, Jason Williams estaba listo para aparecer en su primer evento del All-Star Weekend, representando a los atletas de segundo año en el juego de novatos contra los rookies. Jason luego realmente sorprendería, no solo a los fanáticos en la arena, sino a jugadores de baloncesto de todo el mundo con algo que nadie había visto antes. Williams lanzó un pase por detrás de la espalda, con el codo. Un movimiento complicado que, sé con certeza, todos hemos intentado al menos una vez, incluyéndome a mí, en un partido de pick-up. Y fue esta jugada, realizada por el ex-Gator, la que comenzó a generar comparaciones con otras leyendas de la NBA. A medida que la temporada 1990 continuaba, el rendimiento de Jason solo se hizo más fuerte. No solo registró 18 partidos con al menos 10 asistencias, sino que, contra los Cleveland Cavaliers, el nativo de Virginia Occidental lanzaría 18 enormes asistencias a sus compañeros en los Kings. Gracias al flash y la flair del Chocolate Blanco, Sacramento estaba una vez más listo para ingresar a sus segundos playoffs consecutivos. Sin embargo, los esperaban los ascendentes Los Angeles Lakers, un equipo que acababa de sumar al 6 veces campeón de la NBA, Phil Jackson, como entrenador. Gracias a una temporada regular con 67 victorias, nadie daba a los Kings ni una sola oportunidad. Sin embargo, Sacramento tenía otros planes, porque el 5 de mayo de 2000,
después de milagrosamente volver de un 0-2, se encontraron una vez más en la misma situación exacta que en su campaña anterior. ¿Pero serían capaces de ir un paso más allá esta vez? Shaquille O'Neal, el MVP de la temporada regular de los Lakers, con 2,16 metros y 136 kilos, salió y no solo anotó 38 puntos, sino que también capturó 18 rebotes. La dominante actuación individual de Shaq, un rendimiento que ni siquiera el chocolate blanco pudo igualar, resultó en que los Kings fueran enviados a casa una vez más, a solo una victoria de avanzar. Williams se sentó en su casillero y reflexionó, entendiendo que para que su equipo tuviera éxito, tendría que desarrollar no solo su talento natural, sino también su coeficiente intelectual de baloncesto. Por lo tanto, el chocolate blanco se encerró en la sala de video de los Sacramento Kings, diseccionando cada error de sus temporadas de novato y segundo año, tratando de entender cómo podía liderar mejor a su equipo hacia su único verdadero objetivo, el campeonato de la NBA. El 22 de febrero de 2001, Sacramento visitó a los Golden State Warriors en un partido de temporada regular. Y fue esa noche cuando Shaquille O'Neal destacaría todo el trabajo que había invertido durante la temporada baja. No solo alcanzó las asistencias de 2 dígitos, sino que el ahora jugador de 25 años solo cometió 2 pérdidas de balón. Una tendencia que continuaría durante el resto de la temporada 2001. Jason había disminuido drásticamente sus pérdidas de balón de 3.7 por partido a solo 2.1, liderando una ofensiva explosiva de los Kings que combinaba tiros externos de élite, cortesía de Peja Stojakovic y Doug Christie, con una dominante presencia interior de Chris Webber y Blake Divac. Pero no solo en la cancha dominaba el chocolate blanco, ya que su camiseta se disparó una vez más no solo al top 5, sino al número 1 en ventas de toda la liga. La temporada de los Kings terminó con 55 victorias, mucho mejor que la anterior. ¿Podrían realmente llegar a las finales de la NBA? El 2 de mayo de 2001, Sacramento se encontró nuevamente en la misma situación desde que Jason llegó a la liga, pero esta vez las cosas eran diferentes. Williams sabía que no era su estilo vistoso lo que llevaría a los Kings. Number era su habilidad pura. Jay Will había aprendido a pasar el balón a la perfección, exactamente como a sus compañeros les gustaba. Los pases y tiros de White Chocolate llevarían a Sacramento a liberarse de su maldición de la primera ronda, un paso más cerca de sus sueños de campeonato. Sin embargo, Sacramento estaba listo para enfrentar al ahora campeón defensor de la NBA, Los Ángeles Lakers. Los experimentados en su carrera por el título derretirían expertamente a White Chocolate, lo que lo obligó a cometer horribles 3.3 pérdidas de balón por juego, esencialmente convirtiendo al número 55 en un base injugable. Shaq, junto con su compañero de fórmula, Kobe Bryant, diezmarían a su rival del estado en 4 vergonzosos juegos, barriendo a Sacramento de sus esperanzas de campeonato. El sufrimiento no había terminado para Williams, porque mientras la gerencia de los Kings revisaba su roster en preparación para la temporada 2001-2002, una cosa se hizo clara. Realmente solo tenían un hueco en su alineación, el de base. Por lo tanto, en un movimiento impactante para los fanáticos, Jason Williams fue traspasado a los recién reubicados Memphis Grizzlies a cambio de la segunda selección del draft de la NBA de 1998, Mike Bibby. Si bien la mayoría estaría molesta y guardaría algo de resentimiento hacia su equipo por haberlos traspasado, Jay Will no. Williams intentó ver lo positivo de ser trasladado a una nueva franquicia. El 30 de noviembre de 2001, Jason, con el nuevo número 2, mostraría su verdadero potencial, ya que en un partido contra los Houston Rockets no fueron los alucinantes pases de Jay Will los que se exhibieron. No, fue algo más. El ahora ex-Rey encestó tiro tras tiro en salto, además de colarse con bandejas astutas en camino a anotar un nuevo récord personal de 38 puntos. Pero fue la columna de asistencias la que hizo que la noche de Williams fuera aún más impresionante, porque no solo casi anotó 40, sino que también lanzó 11 asistencias, demostrando lo importante que era para Memphis. Sin embargo, las actuaciones individuales de White Chocolate fueron casi lo único positivo para los Grizzlies. Memphis terminó la temporada inicial de Jay Will, con la franquicia habiendo ganado solo 23 juegos. Algo tenía que cambiar, y rápido. El 11 de noviembre de 2002,
Los Grizzlies acababan de perder su octavo juego consecutivo para comenzar su campaña 2002-2003. El nuevo presidente del equipo, el 8 veces campeón de la NBA, Jerry West, otro nativo de Virginia Occidental, se dio cuenta de que el entrenador en jefe Sidney Lowe ya no era el hombre para el trabajo. Entonces decidió hacer un movimiento que sorprendió a todos en la liga. Contrató a un entrenador que había ocupado el puesto por última vez hace 16 temporadas, Hubie Brown. Aunque muchos estaban atónitos por la decisión de West, Hubie trajo algo que le faltaba al joven equipo de Memphis. A pesar de tener 69 años, el entrenador Brown transmitía una pasión ardiente, a menudo gritándoles a los jugadores cuando cometían errores, un rasgo que Williams amaba. Jason disfrutaba de que su nuevo entrenador se hiciera responsable, no solo a sí mismo, sino a todo el equipo. Gracias a otra idea de Hubie, dividir la temporada en 6 partes, cada una con objetivos específicos como ganar 3 juegos o mejorar la defensa, los Grizzlies comenzaron a desarrollarse. Pero Brown no había terminado. Vetó cualquier solicitud de la gerencia para que los jugadores pasaran horas firmando camisetas, haciendo reuniones o saludos, o cualquier cosa que considerara una distracción, ganando aún más el respeto de sus atletas. Aunque Memphis aún terminó con un pobre récord de solo 28 victorias, la temporada 2002-2003 dejó en claro que el joven equipo Grizzly estaba destinado a la grandeza. Y Jerry West no había terminado de hacer movimientos. James Posey fue adquirido durante la temporada baja, una gran combinación con el traspaso que West había hecho por el novato del año 2001, Mike Miller. J. Will ahora no solo tenía un hombre grande sólido en Pau Gasol en la zona baja, sino también 2 francotiradores a los que podía pasar el balón, jugadores en las alas con los que Williams destacaría su mayor transformación. A medida que avanzaba la temporada 2003 a 2004, Jay Will seguiría siendo White Chocolate, pero al mismo tiempo mostraba cuánto había crecido. Jason Williams ahora podía manipular la ofensiva literalmente solo con sus pases, lo que le permitió a Memphis, por primera vez en la historia de la franquicia, tener un récord positivo. Solo les tomó 17 noches establecer un nuevo estándar. Los Grizzlies ganarían 8 juegos seguidos y completarían la temporada habiendo ganado 13 de sus últimos 15 enfrentamientos. Y aún no habían terminado. Hubie Brown fue nombrado entrenador del año de la NBA, la segunda vez que el veterano líder recibía este honor, la última en 1978, hace 26 años. No solo su mentor fue reconocido como el mejor entrenador de la liga, sino que Memphis, gracias a la guía de su base, ganó unos increíbles 50 juegos, lo que le permitió a la franquicia llegar a la postemporada por primera vez. Sin embargo, su primer oponente en los playoffs fueron los campeones defensores de la NBA de 2003, los San Antonio Spurs. Liderados por su trío dinámico, Manu Ginobili, Tony Parker y Tim Duncan, desmantelaron el juego juvenil de los Grizzlies, diseccionando su defensa y deteniendo su ofensiva. San Antonio solo tardó 4 juegos en enviar a los ascendentes Grizzlies a casa con las manos vacías. Pero Memphis estaba extático. No solo habían ingresado finalmente a la postemporada, sino que habían construido un equipo destinado al éxito. O lo habían hecho hasta que en la temporada 2004-2005, el presidente Jerry West recibió noticias devastadoras. El entrenador que había transformado su franquicia se vio obligado a retirarse a los 71 años. La pura pasión con la que Hubie Brown entrenaba ponía en riesgo su salud. Un pase más arriesgado de J. Will podría haberlo matado literalmente. Por lo tanto, West se vio obligado a encontrar un reemplazo, y siguiendo su estilo, contrató a otro entrenador que llevaba años alejado de liderar una franquicia de la NBA, Mike Fratello, quien había entrenado por última vez en la temporada de novato de J. Will con los Cleveland Cavaliers. Sin embargo, los problemas entre los jugadores y su nuevo líder estallaron casi de inmediato. Y aunque pudieron ingresar a otra postemporada, los promedios de 17 puntos, 5.3 asistencias y 1.5 robos de Williams contra los Phoenix Suns no tuvieron importancia. El equipo de Arizona, por segunda temporada consecutiva, barrió a los Grizzlies de sus sueños de título. Y esto no fue todo, porque debido a la tensa relación que White Chocolate tenía con su nuevo mentor, sabía que su tiempo con los Grizzlies terminaría. Pero ¿a dónde lo enviaría Jerry West? A Orlando, Florida. Jason Williams se relajaba durante la temporada baja cuando de repente sonó su teléfono. Shaquille O'Neal,
quien después de ganar 3 campeonatos de la NBA y 3 MVP de las finales con Los Ángeles, había sido transferido al Miami Heat antes de la temporada 2004-2005, sabía que necesitaban a alguien que pudiera distribuir efectivamente el balón entre sus estrellas. Aunque estaba emparejado con una de las mayores promesas de la liga, Dwyane Wade, Shaq aún no había logrado su promesa de campeonato. Podrías decirle a Pat Riley que, puede cortarme la nuez izquierda si hace bien ese trato, ¿sabes a lo que me refiero? El 2 de agosto de 2005, el intercambio más grande en la historia de la NBA acaba de ocurrir. 5 equipos y 13 jugadores estuvieron involucrados, incluidos James Posey y Jason Williams, quien fue traspasado al Miami Heat para la temporada 2005-2006. Pero después de 21 partidos con su nueva franquicia, Jason y sus compañeros del Heat estaban fallando. ¿Pero por qué? Bueno, el entrenador en jefe Stan Van Gundy, al igual que Mike Fratello, estaba luchando para manejar todos los egos y el talento en su nueva plantilla. Por lo tanto, el presidente del Heat, Pat Riley, sabía que algo tenía que cambiar. Nunca perdió el peinado hacia atrás, y aparentemente Pat Riley nunca perdió el impulso de entrenar. El 12 de diciembre de 2005, el 4 veces campeón de la NBA retomó las riendas en Miami cuando Stan Van Gundy salió, comenzando su nuevo mandato como el entrenador del Miami Heat. El entrenador en jefe Pat se sentaría con Jason y delinearía claramente lo que se esperaba de él. El único enfoque de Williams era ser un distribuidor, y el chocolate blanco debía centrarse únicamente en los contraataques rápidos y abiertos, un sacrificio que Jason estaba feliz de hacer para lograr su único objetivo verdadero: un campeonato gracias al talento de las superestrellas en su plantilla. Miami terminó su campaña 2005 a 2006 con un récord de 52-30, y a pesar de algunos errores contra los Chicago Bulls y los New Jersey Nets, ¡oh Dios mío!, el Heat se había encontrado de vuelta para una revancha contra los Detroit Pistons en las finales de la Conferencia Este el 2 de junio de 2006. Miami estaba a solo una victoria de las finales. Fue Detroit quien mantuvo todo el impulso, habiendo derribado crucialmente a Shaq, manteniéndolo a solo 19 puntos en el quinto juego. Sabiendo que si robaban el sexto juego como visitantes, estarían jugando el decisivo séptimo juego en casa, estaban listos para volver a sorprender a Miami. Sin embargo, Jason Williams, sabiendo lo importante que era este partido para su escuadrón, saldría y anotaría no solo 2 o 3 canastas seguidas, sino 10. Chocolate Blanco atacaría expertamente el aro, encontraría espacio en el rango medio para tiros en suspensión y usaría su característico drible con la mano izquierda para lanzar triples. La noche loca del ex-Grizzly encendió al Heat, que ganó por 17 puntos, y los ayudó a lograr el primer puesto en la historia de la franquicia y el nacimiento de las finales de la NBA. Pero, ¿podrían realmente ganar un campeonato? El 12 de junio, Miami, gracias al increíble juego de Dirk Nowitzki de los Dallas Mavericks, había llegado a sus instalaciones de práctica con 2-0, al borde de una vergonzosa barrida. Pero Pat Riley, quien había ganado 5 campeonatos como jugador y entrenador en jefe, diría algo que sorprendió a todos después del segundo juego. Trajo uno de los artículos de los periódicos de Dallas y dijo que había terminado, que no tenían ninguna posibilidad, que no pertenecían allí, y luego dijo que quería que anotaran esta fecha en su calendario. A pesar del intento de Riley de alentar a su equipo, una vez más, Miami se encontró en un hoyo casi imposible con 13 puntos de desventaja en el último cuarto del tercer juego. Así que, una vez más, el entrenador Pat simplemente escribió "nuestra temporada" en su pizarra durante un tiempo muerto, dejando claro lo que estaba realmente en juego. Jay, junto con sus compañeros de equipo del Heat, dejaron el huddle y comenzaron a unirse como una unidad. ¡Boom! Miami había borrado increíblemente la ventaja de sus rivales y había escapado del tercer juego con una victoria muy necesaria. Pero, ¿realmente serían capaces de ganar 3 juegos más o esta victoria fue simplemente una casualidad? Bueno, el cuarto juego realmente vería a Miami cambiar el impulso a su favor, dominando a Dirk y su equipo de Dallas por 24 puntos, una actuación respaldada por tiros libres decisivos en el quinto juego de su escolta estrella, desinflando las esperanzas de los Mavericks y colocando a Jason a solo una victoria de su sueño de toda la vida. Sin embargo, Dallas aún tenía una clara ventaja, ya que los juegos 6 y 7 se jugarían en Dallas.
El 20 de junio de 2006, mientras avanzaba este sexto juego, que debía ganar Jason Williams, él mostraría la madurez que había desarrollado durante sus 7 años de carrera en la NBA, terminando la noche con 7 asistencias vitales. Pero lo más importante, había logrado su sueño. Sin embargo, ¿podrían volver a ganar? El 31 de octubre de 2006, una noche que inicialmente estaba llena de alegría, terminaría en absoluta frustración y enojo. Miami no solo perdió la noche en que se les presentaron sus anillos de campeonato, sino que lo hizo por unos vergonzosos 42 puntos. Pat Riley estaba furioso. Sus atletas no habían pasado el verano preparándose para repetir, sino que lo habían pasado de fiesta. Este fue solo el comienzo de sus problemas, porque, como su equipo de Miami seguía fallando, Riley se irritó tanto en el vestuario que pateó una puerta con tanta fuerza que se rompió el menisco. Sin embargo, esto no fue todo. Unas semanas después, Jay Will recibió instrucciones, a través de una nota, para reunirse con Pat en su oficina para hablar sobre su tardanza en una práctica. Pero cuando Jason se negó porque la nota no estaba escrita a mano por su entrenador, Riley sacó a su base de las instalaciones. Sin embargo, Shaq se opuso a esto y comenzó una discusión a gritos con su entrenador en jefe, una clara señal de hacia dónde se dirigía el equipo. Miami se convertiría entonces en el único equipo en la historia de la NBA en ser eliminado en la primera ronda de los playoffs después de ganar un título. Y Chicago no solo evitó que el Heat regresara a la postemporada, sino que barrió a Miami, dejándolo fuera de manera humillante. Avergonzado y enojado por la falta de compromiso de sus estrellas, Pat Riley traspasaría a Shaquille O'Neal a mitad de la siguiente temporada. Miami, sin su superestrella en la pintura, se quedó fuera de los playoffs tan solo 2 años después de haber ganado un título de la NBA. No solo Williams estaba devastado por no haber logrado regresar a la postemporada, sino que su cuerpo comenzaba a deteriorarse. Y una vez que empezó la agencia libre, nadie mostró interés por los servicios del campeón de 2006, excepto un equipo. Los Ángeles Clippers, que firmaron a Lex King con un contrato mínimo de veterano por 1 año, con la esperanza de que el chocolate blanco pudiera jugar algunos minutos de respaldo y guiar a su joven escuadra. Sin embargo, cuando Hot Will descubrió lo caro que era vivir en Los Ángeles, se dio cuenta de que literalmente perdería dinero jugando para los Clippers. Pero como estaba atado a su contrato, no podía irse, a menos que ocurriera algo inesperado. Después de pasar el año requerido fuera de la NBA, Jason Williams hizo su inevitable regreso, esta vez con el Orlando Magic. Tras traspasar a su base suplente, Rafer Alston, para adquirir a Vince Carter, el equipo necesitaba desesperadamente a alguien que ayudara al base titular, Jameer Nelson, y el enfoque veterano de Joy Will les venía como anillo al dedo. Williams encajó a la perfección en un equipo que se parecía mucho a sus antiguas escuadras de los Kings y los Heat. Tenían un pívot dominante en Dwight Howard, a quien Jason podía lanzar alley-oops sin parar, así como tiradores de élite en las alas como Hoshea Redick y Rashard Lewis. A pesar de tener 34 años, Jay Will, por primera vez en su carrera, apareció en los 82 partidos de la temporada. Incluso fue titular en 18, promediando 6 puntos y 3.6 asistencias por partido. Su capacidad para adaptarse perfectamente al sistema del Magic ayudó a Orlando a regresar a las finales de la Conferencia Este, donde se enfrentarían al campeón de 2008, los Boston Celtics. Sin embargo, no había nada que el base suplente pudiera hacer para frenar a los Celtics, que venían en ascenso. Y fue Boston quien finalmente salió de la Conferencia Este para otro enfrentamiento contra Kobe Bryant y los Lakers. Pero hubo un lado positivo. El Orlando Magic, que había fichado a J. Will sin esperar mucho, quedó impresionado por lo bien que seguía jugando a pesar de su edad. Por ello, le ofrecieron extender su contrato por 1 temporada más, acuerdo que el veterano aceptó con gusto. No obstante, tras ser expulsado 2 veces en un lapso de 6 juegos, una de ellas apenas 45 segundos después de entrar al partido, y con el regreso de sus problemas físicos, Jason Williams fue finalmente dejado libre por el Magic. ¿Pero su carrera en la NBA realmente había terminado? Afortunadamente, para el hombre que había tenido problemas con los árbitros durante toda su carrera, el equipo que había intercambiado por él tantos años atrás lo traería de vuelta. Sin embargo, el cuerpo del nativo de Bell era ya demasiado frágil, y al final de la temporada 2010-2011, Jason Williams se retiraría oficialmente de la NBA.
Esta vez no fue solo para salir de un contrato. El chocolate blanco colgaba las zapatillas de verdad. Jason Chocolate Blanco Williams fue, sin duda, uno de los mejores pasadores que jamás haya pisado una cancha de la NBA. Verlo jugar, especialmente en su época con los Kings y los Grizzlies, casi hacía parecer que físicamente no podía dar un pase normal. Y si bien parte de su estilo buscaba impresionar al público, la verdadera razón era que los pases que realizaba eran muchas veces una forma más eficiente de entregar el balón. Usando fintas de cabeza, pases sin mirar o trayectorias inesperadas, lograba romper defensas con facilidad. Pudo encontrar a sus compañeros de equipo de manera más efectiva que si pasara de forma tradicional. Y aunque eventualmente adaptó su juego para ser más eficiente y reducir sus pérdidas de balón, el chocolate blanco siempre dejaba al menos una jugada espectacular por partido, lo que lo convirtió en un favorito de los fanáticos de todo el mundo. Por cierto, cuéntame qué opinas de esta pregunta. ¿Jason Williams merece un lugar entre los 10 mejores bases de todos los tiempos? Independientemente de si piensas que sí o no, me encantaría saber tu opinión. ¿Sabías que el jugador al que Jason Williams reemplazó en el Orlando Magic fue el único que llegó a la NBA y siendo un profesional del baloncesto callejero? Rafer Alston creció en Nueva York, perfeccionando su juego en las canchas al aire libre de Rucker Park, y antes de llegar a la NBA, jugó en el circuito profesional de Streetball AN1. Para conocer más sobre su increíble historia de vida, haz clic en el video en tu pantalla. Ahora eso sí que está fuera de los límites.